Buenos días. En este video hablaremos sobre los derechos humanos y la dictadura militar en Chile. Hitos, personajes y organismos reparatorios. Las integrantes de este grupo son Génesis Campuzano, Valentina Guerrero, Valentina González y Catalina Rojas. Nuestro objetivo es explicar el proceso de dictadura militar en Chile durante el golpe de Estado entre 1973 y 1990, caracterizado por la violación de derechos humanos y los organismos nacionales que buscaron proteger los derechos humanos durante la dictadura militar y las comisiones, que luego de recuperar la democracia, investigaron la violación de derechos humanos. En este video observaremos los organismos represivos, personajes involucrados, terrorismo de Estado, casos y lugares emblemáticos, y también revisaremos sobre el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Rettig y la Comisión Balich. Dictadura militar en Chile. ¿Por qué se violaron los derechos humanos? Este periodo fue caracterizado por el uso sistemático, tanto de manera abierta como encubierta y de manera legal o ilegal, de diversas formas de violencia represiva por parte del Estado. El objetivo principal era eliminar la oposición política y forzar un cambio drástico en las estructuras y formas de vida de la sociedad. Este fenómeno resultó en graves violaciones de los derechos a la vida y la integridad física de muchas personas en Chile, generando una respuesta violenta por parte de un sector de la oposición, y diversas figuras políticas y sociales del país adoptaron posturas diversas en respuesta a esta situación conflictiva. Organismos encargados de dirigir la política represiva. La violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales ya existentes, como las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, pero otras instituciones fueron creadas especialmente para tal efecto, como lo fue el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, el Comando Conjunto y la Central Nacional de Informaciones, la CNI, que fue sucesora de la DINA. Principales personajes involucrados. Algunos personajes fueron Augusto Pinochet, Manuel Contreras, César Benavides, Paul Schaeffer, Odlani Hermena y Sergio Arellano Stark. El terrorismo de Estado significa que el Estado se convierte en terrorista, siembra miedo y alarma en la población, causa la angustia que perturba gravemente la paz en el seno de la sociedad. Por lo tanto, bajo esa premisa, vemos que el Estado de Derecho ha desaparecido al no respetar los derechos humanos, puesto que las acciones de violación a los derechos humanos eran paradas por el Estado, existiendo un margen de impunidad. Según Segel Gutiérrez 2020, la Dirección de Inteligencia Nacional se enfrascó en la propulsión del terrorismo de Estado como una estrategia para combatir al llamado enemigo interno, para referirse al movimiento político comunista, donde se articuló y racionalizó una concepción de la DINA, donde las prácticas de tortura, muerte y exterminio de la población civil eran base fundamental del proceso para combatir y erradicar el comunismo. Algunos de los casos emblemáticos donde se violentaron los derechos humanos durante la dictadura militar fue la Caravana de la Muerte en 1973, que consistió en una comitiva militar de comienzos de la dictadura militar que torturaba y fusilaba a trabajadores mineros y agrícolas, profesores, funcionarios públicos y estudiantes con y sin participación política. También se conoció en la Operación Colombo de 1975, la cual trataba de ocultar la desaparición de más de 100 opositores a la dictadura de Pinochet. Este montaje pretendía difundir la falsa noticia de que las víctimas habían fallecido en el extranjero o que sus mismos compañeros fueron los culpables. Otro caso reconocido fue Calle Conferencia en 1976, donde se tomaron detenidos a una familia que vivía en la calle Conferencia, los torturaron y los obligaron a volver y aparentar una vida normal y así detener a dirigentes del Partido Comunista. Por otra parte, también existió el caso de Hornos de Lonquén, en 1978, donde Inocencio de los Ángeles, un hombre, encontró osamentas humanas al interior de los hornos de cal ubicados en el sector de Lonquén. Habían restos de 15 hombres fusilados en octubre de 1973. Los responsables de ello fueron 8 carabineros de la tenencia de la isla de Maipo. Por último, se encuentra el caso de Gollados, el cual trata de secuestro, tortura y asesinato de 3 integrantes del Partido Comunista en el año 1985, el cual fue una de las causas del término de la dictadura.
Esto fue llevado a cabo por agentes de Dirección de Comunicaciones de Carabineros. Además de esto, existieron lugares emblemáticos de la represión donde se violentaron derechos humanos, como por ejemplo el Estadio Nacional en 1973, el buque Escuela Esmeralda en 1973, Chacabuco entre 1973 y 1975, Villa Grimaldi entre 1974 y 1976 y la discoteca Ovenda Sexy en 1974 y 1975, donde acá se ejecutó violencia sexual y de género, que fue llevada a cabo de manera sistemática en contra de las personas prisioneras de recintos especializados en torturas sexuales. Los individuos detenidos permanecían con los ojos vendados, a menudo en habitaciones compartidas pero separadas por género. El lugar contaba con música de fondo constante, por lo que se lo conocía como la discoteca. Los métodos de tortura se diferenciaban de otros centros en la medida en que se enfocaban en abusos de naturaleza sexual, incluyendo violaciones de las detenidas y otros tipos de abuso sexual perpetrados por guardias y agentes, lo cual era una práctica común. Los detenidos masculinos también eran víctimas de tales vejaciones. La tortura incluía el uso de la parrilla y la aplicación de descargas eléctricas, y los episodios de tortura se alternaban con periodos de relajación e incluso cierta amabilidad por parte de los agentes, todo ello como método para obtener información requerida. A pesar de esto, existieron organismos nacionales que buscaron proteger los derechos humanos durante la dictadura militar, además de comisiones, que luego de recuperada la democracia siguieron investigando la violación de derechos humanos. Tras el golpe militar en Chile, que resultó en la violación de los derechos humanos, numerosas personas buscaron refugio en diversas instituciones religiosas del país. Fue fundado el 6 de octubre de 1973 y culminó el 11 de noviembre de 1975, cuando el general Augusto Pinochet, a través de una carta dirigida al cardenal Ruiz Silva Enríquez, solicitó la disolución del comité. Este evento marcó el cese definitivo de las actividades de la institución. El comité ofrecía apoyo legal y social a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, proporcionando asistencia integral en aspectos jurídicos, económicos, técnicos y espirituales. En particular, su departamento de asistencia a los familiares de detenidos desaparecidos atendió en un total a 8.718 personas durante sus 2 años de existencia. Además, fue establecido por representantes prominentes de la Iglesia Católica, diversas iglesias evangélicas, la comunidad israelita y el Consejo Municipal de Iglesias, bajo la dirección del Monseñor Fernando Aristía Ruiz y el sacerdote jesuita Fernando Salas. Esta entidad surgió como una respuesta colaborativa de comunidades religiosas ante los desafíos y tensiones provocadas por los eventos de la época. La Vicaría de la Solidaridad fue creada el 1 de enero de 1976 por el arzobispo de Santiago Raúl Silva Enríquez. Fue una institución ligada a la Iglesia Católica y fue continuadora del trabajo del comité. Fue una institución dedicada a sus esfuerzos de otorgar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a las personas perseguidas por el régimen militar y sus familiares. Además, se dedicó a defender sus vidas y buscar la libertad de los detenidos. La Vicaría organizó sus estructuras y programa de trabajo a través de 4 departamentos: el jurídico, laboral, campesino y de zonas. De forma paralela se dedicó a recopilar información sobre torturas, muertes y desapariciones de los perseguidos políticos, hechos que fueron denunciados con informes mensuales por el vicario al presidente de la Corte Suprema. Todos los documentos recopilados en este periodo constituyeron parte fundamental de la memoria colectiva del país. En 1992 y tras la llegada de la democracia, la Vicaría terminó sus funciones dando paso a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, organismo encargado de resguardar la documentación e información del trabajo realizado por la institución y el Comité de Cooperación para la Paz en Chile. La Comisión Rettig se creó el 25 de abril de 1990. Esta fue presidida por el abogado Raúl Rettig e integrada por 8 miembros más. La comisión creó un informe en el cual se presentan relatos sobre las violaciones a los derechos humanos. Se señalan los métodos empleados en las violaciones, la selección de las víctimas y los métodos de represión.
En la investigación se reunieron 3.400 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2.279 personas. Con este informe se buscaba que las instituciones y los responsables de las violaciones a los derechos humanos se hicieran cargo de sus actos. La Comisión Valech corresponde a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, con el objetivo de determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre 1973 y marzo de 1990. Dicha comisión tuvo la tarea de redactar un informe, con el objetivo principal de recopilar información sobre hechos de prisión política y tortura, contactarse con las víctimas, entrevistarlas y evaluar sus antecedentes, para evidenciar en detalle el contexto de los abusos y métodos utilizados, consecuencias para familias y víctimas, definiciones y testimonios, actos reparatorios y lugares utilizados como centros de detención y tortura. Se recogió el testimonio de 35.865 personas, pero solo 28.000 fueron aceptados. Existieron reuniones con expertos en cuanto a derechos humanos, tanto en el ámbito judicial como de salud mental. La violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura en Chile representa una oscura mancha en la historia del país. La brutalidad de las acciones cometidas por el Estado deja una huella imborrable en la memoria colectiva, recordándonos la fragilidad de los principios democráticos cuando se ven amenazados por el autoritarismo. Este trágico periodo resalta la importancia de preservar y fortalecer las instituciones que garantizan los derechos fundamentales, así como la necesidad de una sociedad vigilante que rechace cualquier intento de socavar la dignidad humana. A través de la reflexión crítica sobre estos eventos, se hace imperativo aprender de la historia para construir un futuro donde los derechos humanos sean inquebrantables y donde la justicia y la verdad prevalezcan, ofreciendo así un legado de resiliencia y defensa de la libertad.